en su bondad. Capítulo 4. Espero que todos disfruten. En términos generales, Cinder siempre había sido tenazmente persistente y firme en sus objetivos. Con el profundo deseo de volverse poderosa y la voluntad de perseguir ese objetivo por cualquier medio necesario, ella era verdaderamente una persona que rara vez flaqueaba. Casi nunca. Beacon no había sido del todo terrible. Si bien había momentos en los que deseaba derretir al profesor de estudios Grimm, las clases no eran algo que ocupara todo su tiempo y le permitían controlar tanto a las candidatas solteras como a los estudiantes que representaban una amenaza para sus objetivos. Luego, hubo otros tiempos. Momentos en los que Mercury y Emerald reanudaron sus disputas infantiles, momentos en los que a ella se le asignó la tarea de completar tareas inútiles que no podía pasarle a Emerald para que las completara, y aún peor, momentos como estos. Aunque me siento halagada, tengo un novio en Mistral, así que lamento decirlo. Pero debo rechazarlo. Las palabras fueron dichas con dulzura, saliendo de su lengua sin una pizca de malicia, pero podía sentir su dolor de estómago por la molestia, los dedos temblando por la necesidad innata de encender a este idiota en llamas. Oh, vamos, nena. El macho sonrió con dientes blancos como perlas, inclinándose hacia ella mientras sus ojos brillantes danzaban sobre su figura con una mirada casi hambrienta. Estoy seguro de que puedo mostrarte un momento mejor que ese tipo. Podía sentir su frente temblar ante la forma en que se dirigían a ella, cerrando brevemente los ojos para ocultar la pura intención asesina que irradiaba su mirada. Si bien no podía culpar a este estudiante por estar enamorado de su belleza, pocos no lo estaban, ella podía irritarse constantemente por su persistencia. La mayoría de los hombres que la vieron se sintieron demasiado intimidados para acercarse, y los que lo hicieron pronto se dieron por vencidos después de su negativa inicial. Si bien ella sería la primera en decir que necesitaba algo de alivio del estrés, algo que la ayudara con todo el peso que pesaba sobre ella, también diría que cualquier tipo de relación que encontrara en esta escuela o en Vale en general no sería algo bueno. De interés. Especialmente no con un estudiante idiota. Una vez más, no engañaré a mi pareja. Dijo una vez más, y esta vez el hombre frente a ella se burló, girándose con un resoplido mientras se alejaba. La ira rápidamente se apoderó de sus emociones desde dentro, sus ojos se entrecerraron en la parte posterior de su cráneo y los poderes de doncella detrás de sus dedos le rogaron que quemara al niño varón hasta convertirlo en cenizas. Ella exhaló bruscamente y cerró los ojos mientras se daba la vuelta. No podía permitirse caer en los caprichos de la ira o la irritación por su situación. Parecía como si el escenario realmente hubiera comenzado a apoderarse de ella. Los fracasos de Román, las peleas de sus secuaces, Adam quejándose una y otra vez, normalmente ella estaba más en sintonía con sus emociones. No se atrevía a pensar en qué otras emociones se habían despertado en su interior desde la semana anterior. Porque esos sentimientos de duda no iban a resurgir. Quizás aliviar el estrés fuera la mejor solución a su dilema. No cualquier forma de relación, sino una simple forma de relajación, le haría maravillas relajarse un poco, tal vez incluso descansar un poco para poder seguir adelante con sus planes con menos agitación constantemente arañando su mente. Las calles de Vale estaban bulliciosas, pero en menor medida de lo habitual. El cielo azul brillante estaba nublado, manchas de un blanco intenso cubrían la gran extensión de azul, lo que impedía que los rayos del sol resultaran demasiado agotadores para quienes caminaban por las calles. Esto provocó que la media tarde tuviera un ambiente bastante agradable, con pocos coches tocando la bocina o mucho ruido. Las aceras también estaban bastante limpias y niveladas, dándole a la ciudad un aspecto más doméstico que la mayoría de los otros reinos. Cinder no sabía muy bien qué hacer, pero supuso que ir a la ciudad y encontrar consuelo en un buen restaurante y una botella de vino podría proporcionarle mucho alivio. La mujer de cabello azabache vestía ropa más informal de lo normal, luciendo un par de jeans oscuros que abrazaban sus largas y bien formadas piernas. Su forma superior consistía en una blusa de tubo oscura con un contorno de corazón, dando una vista de su modesto escote y cuello pálido. Finalmente, tenía una chaqueta corta roja sobre su cuerpo, una que terminaba justo por encima de su cintura, se veía pecaminosamente hermosa como siempre. Sus caderas flexibles se balanceaban con cada paso y, por supuesto, atraían varios ojos sobre su forma en movimiento. Ignorando la atención, la zorra morena entró en un restaurante. Sus ojos captaron brevemente el exterior bien decorado y decidieron que merecía una mirada más profunda. Tampoco estaba demasiado lleno, solo con un puñado de clientes aquí y allá. El interior en sí era una modesta mezcla de informal y formal.
con piso de madera y camareros uniformados. A pesar de, todavía poseía aspectos casuales, y la mezcla el hecho de que tanto las personas bien vestidas como las que vestían más holgadas solo se sumaban a eso. Dio un paso adelante y justo cuando estaba a punto de pedir una mesa, ceniza. Se detuvo inmediatamente y arqueó las cejas mientras giraba lentamente hacia la derecha. Sentado a unos metros de distancia, dentro de una cabina de cuero al lado de la ventana, estaba Jaune Ark. Llevaba una camisa blanca sencilla con botones, con los pocos botones superiores desabrochados. Se veía decente, aunque lo más probable es que simplemente se quitara la chaqueta de la escuela y desabrochara los primeros botones antes de venir aquí. Y él actualmente la estaba saludando. Conteniendo un suspiro, la mujer avanzó hacia él con una sonrisa forzada. Jaune, saludó, inclinando la cabeza para revelarle ambos ojos al rubio. Es un placer verte, no esperaba verte aquí. Las palabras hicieron que una sonrisa se ampliara en sus labios mientras asentía. Ah, sí. La dueña de este lugar es amiga de mi mamá. Se mudaron fuera de mi pueblo cuando yo era un niño. Terminé encontrándome con ella por accidente, ella me dijo que bajara a comer siempre que pudiera. Desde entonces la escuela terminó y mi equipo estaba ocupado, bueno, supongo que decidí probarlo. Aunque no esperaba que el lugar fuera tan agradable, ella asintió con la cabeza, él le había dicho que había venido de un lugar fuera de Vale si recordaba correctamente. Habían pasado alrededor de una semana o dos desde que comenzaron a entrenar y tuvieron ese desafortunado encuentro con Goldwitch. Durante ese tiempo ella no había aprendido mucho más que él provenía de un pueblo fronterizo y que tenía un padre cazador que era bastante sobreprotector. Agradecidamente, ella había adquirido algo de conocimiento sobre los otros equipos, es decir, que el equipo Rubí se especializaba en un gran trabajo en equipo, y que su propio equipo estaba aprendiendo gradualmente más y más maniobras combinadas. Aunque ambos equipos sí sabían luchar sin sus compañeros. Además de él, por supuesto. Le dolió decir, pero tenía potencial. Tenía el aura más grande que jamás había visto desde que conoció a Azel. Además de eso, ha demostrado una gran fuerza y resistencia. Sin embargo, su falta de habilidad seguía siendo desalentadora. Era como si hubiera estado entrenando durante menos de un año. Aunque, no fue como si ella ayudara mucho. Por lo general, ella simplemente lo sacudió durante todo el combate y le dio una evaluación débil de lo que hizo mal, antes de lanzarle uno o dos cumplidos para asegurarse de que su confianza no bajara demasiado. Era irritante, pero una hora más o menos no la haría retroceder mucho, además, incluso un poco de actividad física era suficiente para estirar sus músculos. ¿Te gustaría sentarte? Realmente no espero a nadie, ese solo si quieres, por supuesto. Simplemente no estaba seguro de qué decir, su pregunta hizo que su estómago hirviera de molestia. Definitivamente se daría cuenta si ella rechazaba su oferta antes de sentarse a comer en otro lugar. Si bien probablemente él no se lo reprocharía, las posibilidades de que lo desanimaran todavía estaban ahí. Si bien esta resultó ser una excelente oportunidad para interrogarlo también, hoy estaba destinado a relajarse, no a trabajar. Con un lento suspiro, sonrió un poco más y asintió con la cabeza. Me encantaría, Jaune. Si Jaune pensaba que Cinder era hermosa antes, entonces ahora era un ser malditamente divino. Esos pantalones la rodeaban perfectamente y su blusa solo acentuaba la ya hermosa parte superior de su cuerpo. La chaqueta roja simplemente añadió aún más a su ya ardiente apariencia. Una parte de él se sentía nerviosa. Supuso que era porque estaba comiendo en un restaurante con una mujer bonita. Algunos pueden tener una idea equivocada, e incluso entonces hubo suficiente para que algunos vieran esto como una cita. El solo pensamiento hizo que sus mejillas se sonrojaran, lo cual ocultó tomando un sorbo de su bebida. Entonces, ¿qué te trae a la ciudad? Preguntó finalmente, hasta ahora solo habían intercambiado una pequeña charla. Ella solo inició la conversación una vez, cuando le preguntó qué le recomendaba. Terminó eligiendo vino tinto para comenzar, antes de decir que elegiría su opción de almuerzo más tarde. Justo cuando estaba a punto de responder una vez más, una voz retumbante se dirigió a él desde el otro lado de la habitación. Jaune. Ella lloró, él se giró a tiempo para ver a una mujer paseando por su restaurante. Rosalind Rune, una mujer alta de piel oscura con el pelo espeso recogido detrás de la cabeza. Sus ojos brillaban como oro a la luz del sol y sus dientes blancos como perlas estaban retirados para revelar una sonrisa que podía igualar al sol. Probablemente ya tenía alrededor de 30 y tantos años, pero parecía tener solo 20 y tantos.
Ella era realmente una mujer hermosa, y lo único que realmente parecía diferente era el brillante anillo dorado alrededor de su dedo. Es un placer verte. Ella sonrió, deteniéndose frente a su mesa para inclinarse y tomar ambas mejillas de él entre sus manos. Te has vuelto tan guapo. Todavía recuerdo cuando eras un niño pequeño, huyendo de tus enloquecidas hermanas. Rosée, se quejó, con las mejillas enrojecidas mientras intentaba alejarse de ella. Ella simplemente sonrió y se alejó, antes de volverse hacia Cinder con una mirada llena de alegría. ¿Y quién es esta hermosa dama? ¿Ya conseguiste una captura, Jaune? No. Se sonrojó y se volvió hacia Cinder con una mirada de disculpa. Aunque ella simplemente parecía divertida. Decidiendo hacerse cargo de la situación, agitó la mano delante de ella. Rosalind, ella es Cinder, esta es Rosalind. Cinder simplemente pareció sonreír y asintió educadamente a la mujer. Un placer, su restaurante se ve bien cuidado. En respuesta, la mujer se rió y lo rechazó. No hay necesidad de ser tan educada, querida. Un amigo de Jaune es amigo mío. Tus órdenes deberían llegar pronto, no dejes que te retenga. Ella sonrió y se fue con un movimiento de caderas, junto con un guiño adicional enviado a Jaune por si acaso. Él simplemente gimió y enterró su rostro entre sus manos. La vergüenza ni siquiera podía empezar a describir el escenario. Tener una cita con Cinder era casi tan increíble como tener una cita con Pirra. Simplemente no había manera de que tuviera una oportunidad. Lo siento, ella puede estar un poco excitable. La morena simplemente lo rechazó. Está bien, parece que ella se preocupa por ti. Ante eso él asintió, recostándose en su asiento. Ella siempre estuvo cercana a la familia Ark. Mi mamá la cuidó cuando era más joven. Cuando creció decidió que quería abrir un restaurante en Vale. Como pensaba que mi mamá era una excelente cocinera, acudió a ella en busca de ayuda. Terminó recibiendo tutoría y todo. La veíamos mucho, era como una octava hermana sustituta. Cinder asintió comprendiendo, aunque se detuvo un momento después. Una confusión genuina cruzó por sus ojos cuando una ceja azabache se alzó en pregunta. ¿Octavo? Oh, cierto. Sí, tengo 7 hermanas. Un par mayor, un par menor. Aunque yo era el único niño. Ya, veo, habló con cierta vacilación, lo que provocó que el rubio simplemente se riera. Sí, lo entiendo mucho. Los padres eran animales o algo así. Esto provocó que una suave risa se le escapara a la morena frente a él, ella presionó su barbilla contra su palma y se centró en él con una expresión burlona. ¿Estás seguro de que no eres en parte conejo fauno? Sus mejillas enrojecieron casi de inmediato. No. Tartamudeó, apartando los ojos de la mujer. Le hicieron esa pregunta una o dos veces como broma, pero que se la hicieran de una manera tan juguetona fue suficiente para arder. Al menos yo no lo creo, las palabras fueron suficientes para provocar una suave risa de Cinder, más que cualquier forma de estallido, fue más bien una pequeña sacudida de su cuerpo, con una suave melodía saliendo de sus labios. Es cierto que se rió muy bien. ¿Qué hay de ti? Preguntó de repente, intentando llevar la conversación hacia otra dirección menos embarazosa. ¿Cualquier hermano? Ninguno. Habló con desdén y Jaune dedujo que en realidad no le gustaba hablar de su familia. Como no era alguien que entrometiera, permitió que la conversación se dirigiera a otra parte. Y luego Ruby usó su apariencia y destrozó el resto de la cafetería. Goodwich terminó haciendo un ataque después de arreglar todo el asunto como si no fuera nada. Otra risa suave escapó de sus labios, provocando otra sonrisa tímida. No esperaba que Beacon fuera tan laxo con sus reglas. Oh, no lo es. Él corrigió. Nora es simplemente, bueno, Nora. Eso explicaba más de lo necesario. Tanto el pelirrojo de JNPR como la rubia de Ruby resultaron ser poco más que balas perdidas. Aún así, ambos tenían habilidades que podrían ser difíciles de combatir con cualquiera que no fuera de nivel de cazador profesional. La velada hasta el momento había sido sorprendentemente relajada. Si bien inicialmente estaba irritada por haber conocido a Jaune aquí, su perspicacia le había hecho obtener información sobre los dos equipos y le había divertido, es decir, cómo Román de alguna manera había fallado contra personas tan incompetentes. Debería haberla molestado, y sinceramente lo hizo un poco, pero aún así le causó cierta cantidad de placer. Jaune también había mejorado gradualmente a medida que avanzaba la conversación. Hasta el momento, había obtenido algunos pequeños datos sobre su vida familiar. En definitiva, el día resultó sorprendentemente agradable.
No le afectó en absoluto que el dueño del restaurante regresara para informarles que su factura estaría cubierta hoy, lo que significaba que podría tomar tanto vino como quisiera. Todavía no había obtenido demasiada información sobre Jaune hasta el momento. La noche que ella le preguntó si deseaba entrenar con ella, él confesó que no había sido entrenado por su padre, pero sí recibió entrenamiento fuera de eso. Le hizo imaginar algunas otras conclusiones. Parecía extremadamente nervioso cuando ella hizo su pregunta, claramente algo no fue dicho. No estaba segura de si eso significaba que le habían dado entrenamiento por medios ilegales o algún tipo de método indirecto. Aunque... ¿Jaune? Tarareó interrogativamente mientras tomaba un bocado de comida, que tragó rápidamente. ¿Sí? Se le había negado recibir entrenamiento de su padre y, por lo tanto, buscó otros métodos. Claramente quería venir aquí y atravesó numerosas barreras que habrían impedido a él. ¿Por qué deseas tanto ser un cazador? La pregunta fue suficiente para que el rubio hiciera una pausa. Tragó su comida y simplemente reflexionó sobre sus pensamientos durante varios segundos. Por un momento pensó que él no le daría una respuesta, aunque un momento después él la miró con una expresión insegura en su rostro. Es difícil decirlo, supongo. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran todos cazadores, pero creo que esa no es la razón por la que quiero serlo. Siempre soñé con eso cuando era un niño, escuchaba historias de héroes todo el tiempo, pero más que eso, supongo que solo quería hacer algo con mi vida que ayudara a la gente, ¿sabes? Quería lograr algo que tuviera un efecto. Tal vez sea estúpido, no lo sé. No lo sé, pero aún así, es mi sueño. Una respuesta bastante regular e idealista. Deseaba ser un héroe que tuviera un efecto en el mundo. Muchas personas pronunciaron esa frase, pero la dejaron pasar tan pronto como las cosas se pusieron demasiado difíciles o cuando su vida estaba realmente en juego. Sin embargo, con él sentía que lo creía. Era ridículo, él no era nada especial. Era torpe, débil y no le proporcionaba ni un ápice de peligro. Sin embargo, ella le creyó. Te lo digo, Renny, ¿qué pasa si Jaune está siendo seducido y absorbido por las sucias garras de esa zorra? ¿Qué pasa si ella es un extraterrestre, o un vampiro extraterrestre? Nora, una voz tranquila, mucho menos excéntrica, suspiró. Ojos rosados observaron con consternación, mientras su compañero espiaba al líder de su equipo a través de grandes binoculares. No tenía ni idea de dónde los había sacado, un segundo estaban hablando y al siguiente ella lo arrastraba hacia un edificio mientras sacaba un par de binoculares de su camisa. Ninguna explicación, simplemente estaban allí y no quería preguntar qué estaban haciendo allí. Los dos habían estado caminando por Vale con algunas compras después de que Nora insistiera en que les faltaban panqueques. Por supuesto que no, pero considerando cuánto comió Nora, lo más probable es que terminaran todo el lote al final de la semana. En el camino de regreso a Beacon, vieron al líder de su equipo a través del gran ventanal de un restaurante bastante bien cuidado. Lo que fue aún más sorprendente fue que estaba allí con una mujer. Inmediatamente trató de desviar la atención de Nora, pero ni siquiera él pudo disuadirla de esto, y ahora, una hora más tarde, se vio arrastrado a espiar a su amigo. Pudo ver el agarre de Nora con más fuerza alrededor de los bordes de los binoculares, lo que probablemente significaba que los dos habían estado visiblemente disfrutando de su tiempo juntos. Suspirando una vez más, Ren levantó la mano y empujó suavemente el objeto hacia abajo. Nora, esto está mal. Pero ¿y si pasa algo? No sabemos nada de ella. Ambos sabían que ella estaba mintiendo entre dientes. Es posible que algunos hayan creído sus palabras, pero él la conocía mucho mejor que otros. El viaje que los dos huérfanos habían llevado juntos fue duro, pero también fue suficiente para conectarlos a un nivel que pocas personas alcanzaban. Nora estaba preocupada por lo que esto significaría para Pirra. No era ningún secreto que la pelirroja tenía cariños más allá de la amistad por su pareja. Estaba seguro de que todo Beacon ya lo sabía, todos excepto el propio Jaune. Incluso entonces, Pirra nunca se había molestado en ser directa con su enfoque, ambos ya le habían advertido innumerables veces, pero, bueno, él sabía lo difícil que podía ser honesto acerca de las cosas que sentías en el fondo. Era casi irónico, considerando que su apariencia era la aclaración de una emoción. Lo entiendo, Nora. Pero debemos creer en Jaune. Ni siquiera estamos seguros de si esto realmente es una cita, ambos sabemos que Jaune probablemente ya nos habría pedido consejo a uno de nosotros si lo fuera. Eso había sido suficiente para levantarle un poco el ánimo.
La pelirroja suspiró mientras se daba vuelta y apoyaba su espalda contra las crestas del edificio. Lo sé, ¿y si pasa algo? Quiero decir, ¿qué pasa si Jaune se enamora de esta chica, Y? No tuvo que terminar, él ya sabía lo que iba a decir. Entonces lo apoyamos a él y apoyamos a Pirra. Ella simplemente le sonrió y asintió. Para cuando los dos terminaron de comer y beber, la media tarde se había convertido gradualmente en la madrugada de la noche. Salió a la calle con un suave escalofrío flotando en el aire. Jaune salió del restaurante poco después, con un suspiro de satisfacción escapándose de sus labios. Hombre, eso estuvo bien. Habló con una sonrisa, estirando un brazo sobre su cabeza. No pensé que ella lograría hacer un lugar tan bueno como este tan rápido. Pero maldita sea si ella demostrara que estaba equivocado. Cinder simplemente sonrió, girando su cuerpo ligeramente para mirarlo. La amiga de tu madre ciertamente ha ideado algo agradable. Lo más probable es que regrese algún día. Se sorprendió al descubrir que hablaba en serio. La atmósfera no era tan formal como para parecer pretenciosa, pero sí lo suficiente como para no atender a aquellos que traían niños gritando al interior. El menú en sí tampoco estaba mal, y es cierto que el vino era agradable. Jaune también se las había arreglado de alguna manera para no ser una compañía horrible. A pesar de su naturaleza incómoda, su densidad significaba que ella podía obtener información a un ritmo constante mientras se mantenía informal, todo bajo la apariencia de un amigo curioso. Amigo, ese trabajo estaba destinado a recaer en Emerald. Aunque si había que atarlo a ello, que así fuera. Una mirada rápida a su pergamino le dijo que se acercaban las 10. Si bien le gustaría pasar más tiempo libre por la noche, preferiblemente sola, tenía una reunión a la que asistir mañana por la mañana con Adam. Una mirada hacia Jaune le dijo que lo más probable era que tuviera obligaciones similares, si la expresión de su rostro, después de comprobar su pergamino, era algo a tener en cuenta. Nos tomará aproximadamente una hora llegar a Beacon si vamos ahora. ¿Te gustaría, ir conmigo? ¡Qué pregunta tan estúpida! Iban al mismo lugar, separarse de él ahora sería simplemente un asunto tedioso si de todos modos tuvieran que ir en la misma dirección. No me importa, Jaune. ¡Genial! Creo que conozco un atajo hacia los cabezas de toro a través del parque, en realidad es muy bonito. Él habló mientras comenzaba a guiarla, ella lo siguió en silencio. Ojos ambas recorrieron las calles, disfrutando de la vista que ofrecían. Mientras el zumbido de la ciudad producía una canción de cuna. Los dos hablaron distraídamente sobre Beacon en su camino hacia los toros. Ya habían pasado unos 20 minutos y estaban en el corazón del sendero del parque. Jaune parecía ser sorprendentemente inteligente en lo que respecta a la planificación táctica, si los movimientos del equipo que había mencionado eran una indicación. Él le había preguntado qué pensaba para simplemente evaluar su opinión sobre su proceso de pensamiento, sin saberlo, alimentando información al enemigo. También descubrió que Jaune tenía sorprendentemente razón sobre el sendero del parque. La primera luz de la luna bañaba los tenues árboles esmeralda con un brillo plateado. La luna destrozada colgando dentro del abismo eterno. Los vientos se sentían agradables contra su cálida piel, mientras la hierba se balanceaba como olas rompiendo en una playa. Fue agradable, se encontró admitiendo. Oye, Cinder. ¿Sí? Gracias. Comenzó, recorriéndose la nuca nerviosamente mientras su mirada abandonaba la de ella. Por ayudarme a entrenar, quiero decir. Entrené solo y mi compañero me ayudó muchísimo, pero bueno, las cosas que aprendí de ti realmente me han ayudado en el sparring. Ella se encontró desconcertada por sus palabras. Si bien sí, el entrenamiento le daría alguna idea, no debería ser suficiente para tanta gratitud. Miró hacia el hombre que la observaba con ojos de zafiro oscuro, sus propios orbes dorados algo curiosos. No he hecho mucho, la mayor parte de lo que se ha hecho proviene de ti. Sacudió la cabeza rápidamente. No. 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 Él se rió disimuladamente, como si se tratara de alguna broma interna. Claro que estoy mejorando, pero es como si estuviera progresando más rápido que nunca. Diablos, ayer casi logré vencer a Cardin. De hecho, se había acercado el día anterior. Si bien no fue muy impresionante para ella, Cardin estaba en la mitad superior de la clase. Pasar de lo que supuestamente era el último a hacerlo también debe haber sido una sorpresa para el rubio. Realmente te debo algo de eso gracias a ti. Así que, gracias. No hice mucho. Repitió que, si bien ser elegante tenía sentido, eso no estaba justificado. Entraste a Beacon por tu cuenta, Jaune.
Habrías estado bien por tu cuenta. Odiaba ser tan alentadora. Él le había quitado demasiado tiempo para que ella pudiera dedicar aún más a pronunciar palabras como si fuera un amigo comprensivo. Sin embargo, lo que llamó su atención incluso más que la irritación en sus entrañas fue la expresión rígida de su rostro. Parecía triste, incluso decepcionado. Sin previo aviso, el rubio se detuvo con la mirada baja. Curiosamente, ella también hizo una pausa. Parecía preocupado. Siempre lo hacía cuando ella subía su nivel de habilidad. Ella dio un paso hacia él lentamente, con los ojos mirando hacia adelante. Jaune. Ella comenzó y él simplemente suspiró. Murmurando para sí mismo palabras que no eran lo suficientemente coherentes como para que ella las entendiera. Jaune, no puedo ayudarte si no hablas lo suficientemente claro. Finalmente levantó la vista para mirarla a los ojos. Parecía en conflicto, a juzgar por la emoción detrás de sus párpados tempestuosos. El azul una vez vívido había adquirido un tono tormentoso, incluso disimulado. Podía sentir sus ojos buscando en su rostro algo, cualquier cosa. Finalmente, simplemente suspiró, sentándose en una curva cercana con un fuerte gemido, con el rostro enterrado entre sus manos. No lo hice. Confundida, dio un paso adelante. Caminando hacia él lentamente hasta que solo un pie de distancia se encontraba entre ellos. No que, Jaune. No llegué a Beacon como los demás. ¿Qué es lo que tú? Soy falso. De repente logró, antes de continuar, antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Un falso, un mentiroso, un fraude. Entré a Beacon con transcripciones falsas. Entré basándose en una mentira. ¿Qué? Todo este tiempo ella pensó que él era otra cosa. Quizás colocado por Ozpin, o un espía de Torchwick o cualquier otra persona. Sin embargo, esto se explica las cosas perfectamente, su nivel de habilidad, cómo entró y por qué actuó como si fuera tan débil como era. Varias emociones la atravesaron. Furia por haber pensado que podía ser más, rabia y frustración por haber sido salvado por alguien tan incompetente, molestia por perder todo este tiempo y convertirse en lo que prácticamente era un mentor sustituto para él. Pero sobre todo, ella sintió diversión. Jaune Ark le había dado la impresión de una idiota idealista. Alguien que siguió las reglas al pie de la letra, alguien que predicó sobre qué era lo correcto. Nunca en un milenio pensaría que él podría cometer un delito grave para poder lograr sus objetivos. Tal vez, había más en el tonto idealista de lo que pensaba. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta de que él estaba esperando su respuesta. Ella parpadeó mientras buscaba su rostro, encontrando todo tipo de emociones escritas en él. Nerviosismo, ansiedad, incertidumbre, desesperación y pavor. Sin embargo, todo lo que pudo pedir fue una sola palabra. ¿Por qué? Preguntó, y ante su expresión confusa continuó. ¿Por qué decirme esto? Parpadeó y se reclinó en su asiento. Mordiéndose el labio mientras pensaba. Supongo que merecía saberlo. Ya se lo dije a mi equipo, y se lo dije a Ruby. Pensé que tú también deberías saberlo. Yo, creo que Ozpin también lo sabe, ante su expresión de sorpresa, continuó. Sí, hablé con él hace un tiempo. Después de lo que pasó con Goldwitch. No lo dijo abiertamente, pero como que insinuó que todo era misterioso. ¿Entonces Ozpin lo sabía? Sin embargo, no parecía importarle. Sintió curiosidad por saber por qué. ¿Fue por su linaje familiar? Podría agregar contexto, pero no podía entender por qué él arriesgaría a alguien así. Veo. ¿Tú, no estás enojado? Estaba enojada, hasta cierto punto. Generalmente solo por haber pasado tanto tiempo perdido pensando en lo que podría ser. Aunque descubrió que respetaba sus acciones, algo que la sorprendió. No, no lo soy. Si bien falsificaste tus expedientes académicos, aún así pasaste la iniciación, algo que muchos estudiantes que se entrenaron en la escuela de combate no pudieron lograr. Eso significa que mereces estar aquí. El efecto fue inmediato, su rostro se contrajo en una expresión de pura alegría. La emoción lo invadió cuando el chico casi se inclinó para abrazarla, aunque pareció pensarlo mejor y se apartó. Gracias, Cinder. Él sonrió, aunque pareció pensar en algo un momento después cuando una risa brotó de sus labios. Oh dioses, debiste haberme visto en mi primer día. No tenía entrenamiento, casi no sabía nada sobre Grimm, y ni siquiera sabía qué era el aura. Es cierto que eso fue bastante divertido. Sintió que sus labios temblaban ante la idea. Y escucha esto. Ozpin me lanzó al bosque Esmeralda. Directo a Grimm antes que nadie. Sin previo aviso ni nada, y aparentemente sabía que yo tampoco tenía aura.
Eso fue suficiente y sin su control. Una sonrisa más profunda se formó en los labios brillantes. Jaune estaba en la nube 9. Esperaba muchas cosas. Que Cinder se sintiera decepcionado, enojado o tal vez incluso mimado. Sin embargo, lo que no esperaba era que ella simplemente lo ignorara. Diablos, parecía pensar que era divertido. Su reacción fue más que alentadora, y él prácticamente saltó hacia los toros con ella. De camino a Beacon, Cinder lo miró con curiosidad a mitad de camino. ¿Jaune? ¿Sí? Por curiosidad, ¿cómo conseguiste transcripciones como esa en primer lugar? Parpadeando, el rubio se encogió de hombros. Oh. Entonces, después de llegar a Vale, simplemente caminé por la noche, luego encontré este club donde un grupo de tipos trajeados llevaban gafas de sol rojas adentro, y pensé, sí, este lugar parece bastante sospechoso. Luego simplemente pregunté por ahí hasta que un tipo con traje blanco, Bombín Rimmel se me acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Ella parpadeó, una, dos y finalmente una tercera vez, antes de finalmente darse la vuelta con una sonrisa tensa, casi aterradora. Creo que su nombre era, Romeo Candlestick. Yo, ya veo, estaba seguro de haber oído las palabras maldita sea, Román. Dijo en voz baja, maldito romano, así que seré el primero en admitir que no estoy muy seguro acerca de este capítulo. Pasé días debatiendo sobre cada detalle. Incluyendo su conversación y mi elección de que Jaune le contara sobre sus transcripciones. Sinceramente todavía no estoy seguro, así que espero haber tomado la decisión correcta. Más cosas sobre las que los dos se conectan en este capítulo. En el anterior vemos el deseo de Cindernote Jaune de volverse más fuerte, mientras que en este ella se divierte e incluso se sorprende por hasta dónde llegaría para lograr sus objetivos. Un comentarista señaló que mencioné que veríamos algo más que la bondad como razón de su crecimiento y conexión. Esto es cierto, mientras que la bondad será el barco en sí que permita a la ceniza cruzar el río, todas las demás cosas que tenemos y acabaremos viendo se comportan como el motor y las diferentes cosas que impulsan su relación hacia adelante. Fics futuros. Como mencioné en el capítulo anterior, escribiré un Knicaida en una toma que presenta a Queen Cinder y Doer Jaune. Pero en realidad no es el único ni el primer fic que escribiré. Haré una toma de Lancaster 2, 3 antes de completar ese fic. No te preocupes, todavía continúo con Inis Kindness, pero las actualizaciones serán un poco más lentas hasta que esos dos terminen. Por favor dime qué piensas de los dos fics en los comentarios y si te interesarían. A continuación estará la sinopsis de ambos fics. En memoria de ti y de mí las hojas del otoño apenas habían comenzado a marchitarse, y el otrora fuerte calor había comenzado a debilitarse, reemplazado por el frío del otoño. Había sido una tarde suave, una en la que el brillo del sol no podía atravesar las nubes que cubrían el cielo. No lo sabía entonces, pero ese día pronto sería el más importante de su vida. Porque ese fue el día en que conoció a Ruby Rose. La empresa había recorrido una distancia indescriptible para encontrar refugio, para llegar a este reino. Sentía los huesos como plomo y sus músculos rugían de dolor. Sin embargo, todos esos sentimientos parecieron desaparecer cuando el calor lo invadió. Dentro de la sala del trono los guardias estaban ausentes, en su lugar estaba presente una sola mujer, velas brillando a ambos lados de ella, mientras ella prácticamente parecía brillar en el centro de la habitación como una chimenea encendida. Sus ojos color ámbar se fijaron en él, mientras una lenta sonrisa pronto se extendía por su rostro. Fortaleciendo sus nervios, hablaría. Las criaturas de Grimm han arrasado mi ciudad y se han llevado a mi esposa, ¿qué debo hacer, mi reina? Bueno, eso es todo amigos. Sinceramente espero que todos hayan disfrutado este capítulo. Por favor sigan, compartan y díganme lo que piensan.